reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, amén. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, y tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé.
Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Jesús. Hola hermanos, una vez más, buenos días, Dios lo bendiga. Sigo dándole gracias a Dios por poder comunicarnos de esta manera y juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Dios le bendiga. Le pido por favor que no se distraiga. Estando en la casa es muy fácil distraerse. Por favor, no use el teléfono y que todos los que estén ahí guarden silencio para que escuchen esta reflexión sin ninguna distracción. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te agradezco una vez más este tiempo de comunión con mis hermanos mediante tu palabra. Yo te ruego, Dios, que me perdones mis pecados y que tu Espíritu Santo dirija la predicación de esta palabra y que sea de bendición para toda persona que la escuche. Ese es mi deseo, esa es mi súplica, que estas predicaciones
bendigan a todos los que las escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús, y también te pido que mis hermanos escuchen con humildad, que estén atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta reflexión, hermanos, voy a obviar pasajes porque son muchos versículos y no quiero usarlos todos. Quiero usar solamente los que sean indispensables. Entonces, hay una pregunta que hacer, y la pregunta es: ¿Dios aflige a sus hijos? ¿Dios nos aflige a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y que somos hijos e hijas de Dios? Ese es el tema de esta predicación. Y la respuesta en principio es sí, Dios aflige. Dios aflige. Pero antes quiero hacerle una aclaración. En Lamentaciones 3, versículos del 31 al 33, encontramos lo siguiente: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, no aflige porque se complazca en afligirnos. Él tiene razones para hacerlo. Y vamos a ver este tema en la vida de José, en el libro de Génesis. José era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac hijo de Abraham. O sea que José era bisnieto de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales José era el penúltimo. Y esta familia era portadora del pacto de Dios hacia una multitud numerosa. Era una familia muy importante porque de uno de ellos vendría Jesucristo el Salvador. Entonces, Isaac era padre de Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos era Judá, el penúltimo. Era José el penúltimo. De Judá sería de quien vendría Jesús el Salvador. Y era una familia a quien le había sido dada la palabra de Dios, el pacto que Dios se había hecho con Abraham, venía aún a través de ellos. Así que era una familia muy importante y Dios tuvo con ellos todo el cuidado que había que tener para que finalmente todo se cumpliera perfectamente como Dios lo tenía planeado. Y había una situación muy particular en esta familia con los hermanos. Le leo Génesis 37:3. Dice la palabra: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob amaba especialmente a José porque lo había tenido en su vejez, y además José era hijo de Raquel. De las mujeres que tuvo Jacob, a la que más amó fue a Raquel. Pero es evidente que esto era un error de Jacob. Sin embargo, así fue. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios maneja todas las cosas finalmente de acuerdo a su voluntad. Pero repito este versículo: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y empiezan las dificultades para José. Leo ahora el versículo 4 del capítulo 37. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos veían claramente que Jacob tenía un amor mayor por José que por ellos. Y lo que se produjo en el corazón de los hermanos de José fue aborrecerlo, o sea, odiarlo. Y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos veían la preferencia y lo aborrecieron. Y por consecuencia lo trataban muy mal. Todos trataban muy mal a José por esta situación que había entre ellos, José y su padre. Y José tuvo un sueño y lo platicó a sus hermanos.
Dice el versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tal vez José no debió contarles ese sueño a sus hermanos, porque en ese sueño José iba a señorear sobre ellos. La interpretación del sueño no le gustó a los hermanos, así que lo aborrecieron aún más. Y luego José tuvo otra vez otro sueño. En este sueño se incluía a los hermanos, a su padre y a su madre, de quienes él se iba a enseñorear. Sus hermanos lo aborrecían. ¿Esto fue todo? No, esto no fue todo. Hay otro paso en los hermanos. Y leo Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob se daba cuenta de las cosas y no sabía qué hacer, solo las meditaba y no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en el corazón de sus hijos. Dice Génesis 37:18: cuando ellos lo vieron lejos, es decir, los hermanos de Jacob se fueron a trabajar a un lugar enviados por su padre. Luego su padre envía a José para que vea cómo están sus hermanos, y dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron del uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sarcásticamente. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Eso fue terrible. Sus hermanos lo odiaban y trataron de matarlo. Literalmente trataron de matarlo. Lo echaron en una cisterna, o sea, en un pozo, pero el pozo no tenía agua. José nunca imaginó lo que venía. El ataque lo tomó por sorpresa. Así ha sucedido tal vez con usted. Para José fue una cisterna. Para usted tal vez llegó como una pérdida de empleo, o una grave enfermedad, o un accidente, o un divorcio, o un ser querido que fallece. Algunos llaman a esto la noche oscura, de la cual algunos no logran recuperarse. Tal vez fue el diablo trabajando en el corazón de los hermanos de José, o tal vez fue su carnalidad. Lo que haya sido, era real y Dios lo estaba permitiendo. Esto fue un intento fallido de asesinato. ¿Y fue todo? No, aún no era todo. Dice ahora Génesis 37:28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. O sea que después de que no pudieron matarlo ahogándolo en la cisterna, lo dejaron en la cisterna. José estuvo horas en la cisterna mientras ellos afuera comían y seguían pensando qué hacer con José. Alguien propuso venderlo y efectivamente así lo hicieron, lo vendieron. Dice la Biblia que por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así que hasta aquí primero fue el aborrecimiento de los hermanos, y luego el intento de matarlo, y luego vendido a unos mercaderes que iban a Egipto. He oído personas cristianas que dicen: he sufrido tanto que no creo que pueda haber algo más. Y yo creo que mejor no hay que decir nada, porque sí puede haber algo más, algo peor aún de lo que ya se esté padeciendo. Entonces ellos de una manera u otra se querían deshacer de su hermano y lo vendieron. ¿Fue todo? Otra vez, no fue todo. Los madianitas, al llegar a Egipto, lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Era un hombre que trabajaba para Faraón, y él compra a José.
Ahora José es vendido en Egipto como un esclavo. Sus hermanos lo vendieron a los madianitas y estos en Egipto lo revendieron. Lo revendieron a un soldado de Faraón. ¿Y se acabaron las penurias para José? No. Por eso le decía, las cosas pueden ser peor. Si usted las ve muy mal ahora, pueden ser peor. ¿Qué pasó entonces en la casa de Potifar? La mujer de Potifar le hizo a José una propuesta indecorosa, a lo que José respondió con un no rotundo. Y me gusta la respuesta de José. Él dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me gusta esta respuesta de José porque a pesar de que lo que él ya estaba viviendo hasta ese momento, hablando de aflicciones, él seguía teniendo su confianza en Dios y no quería ofenderlo. ¿Se da cuenta de la situación? De la situación terrible que José estaba viviendo, y aún él tiene cuidado de no pecar contra Dios. Y lo tomó su amo, o sea, Potifar tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José llegó hasta lo más profundo de una cárcel en Egipto. Es difícil, esto es tremendo, pero Dios estaba con José. En la casa de Potifar, cuando estuvo con Potifar, las escrituras dicen que Dios estaba con él y que Dios prosperaba todo lo que José hacía, de tal manera que Potifar lo hizo su mayordomo y le confió todo lo que tenía. En la cárcel igual, Dios estaba con José, y el jefe de la cárcel le confió todos los presos que había en la prisión. Quiero hacer un comentario hasta aquí, para mí importante. Ve todo lo que pasó, el desprecio de los hermanos, el intento de matarlo, fue vendido a unos mercaderes, fue revendido en Egipto y ahora llega a la cárcel. Y de manera injusta, porque él no aceptó la propuesta incorrecta que la esposa de Potifar le hizo. Ahora está en prisión. Me imagino esas prisiones, las prisiones de ese tiempo. Si las de ahora son feas, esa era espantosa. Pero mi comentario es este: nunca vemos a José quejarse de nada. A pesar de todo, José mantuvo su confianza y su amor a Dios. ¡Qué enseñanza! Nunca lo vemos deprimido, desanimado o amargado. ¡Qué tremenda enseñanza! No endureció su corazón, no se llenó de odio, no pensó en venganzas, nunca se dio por vencido. Qué gran enseñanza para usted y para mí. Un cristiano típico se preguntaría: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué mal he hecho? Yo así he escuchado. Y se desaniman y se enojan con Dios y le dan la espalda. Otros buscan soluciones personales. No entienden que Dios tiene el control. No entienden que Dios está al pendiente de todo y que sabe de qué manera manejar nuestras vidas. Sabe de qué manera, Él lo sabe todo y hace todo perfectamente, incluidas las aflicciones. Vea por favor hasta dónde llegó José, hasta dónde fue llevado José: a una prisión, y de manera injusta. Él no había cometido ningún ilícito contra nadie, pero ahí estaba.
ahí estaba José y estaba con su mismo ánimo, con su misma confianza en Dios, todo igual. Hay que aprender, hermano. Aprendamos. Porque a usted y a mí nos llegan también las aflicciones que Dios permite o prepara, pero nos pondrá en ellas. Y veremos más adelante por qué lo hace. Por ahora, para mí es una gran enseñanza que no debo olvidar nunca. Que a pesar de la situación en que esté, por más difícil que sea, mi confianza en Dios nunca debe verse afectada, mi amor hacia Él tampoco. Porque Él está perfectamente viendo las cosas que están sucediendo. Nada se escapa de su mirada. Él es Dios, Él es soberano. Él tiene el control. Así que ahora José estaba en la cárcel. Y podríamos preguntarnos, ¿y Dios? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, ya lo dije. Dios estaba en control de todas las cosas. Y ahora viene la providencia de Dios. La manera hermosa, poderosa en que Dios actúa a favor de sus hijos. Sucedió que estando José en la cárcel, el copero de Faraón y el panadero de Faraón fueron también llevados a la cárcel. Algo hicieron. Y ambos, el copero y el panadero, tuvieron sueños. Y José tenía la habilidad de interpretar sueños. Dios le dio la habilidad de interpretar sueños. En aquel tiempo, esta era una manera común como Dios se comunicaba. En aquel tiempo. Y cada quien, el copero y el panadero, explican a José sus sueños. Y José les interpreta sus sueños. Y al copero le dice que él finalmente sería liberado y regresado con Faraón. Al panadero le dice que él sería ejecutado. Y ciertamente las cosas fueron como José había interpretado los sueños. El copero fue regresado con Faraón. Y al despedirse de José, José le dice: háblale de mí a Faraón. Como diciendo, recomiéndame con Faraón. La verdad es que al copero se le olvidó, pero sigue la providencia de Dios. Sigue Dios haciendo sus trabajos que solamente Él puede hacer. Ahora el faraón tiene un sueño. Y ninguno de sus adivinos pudo interpretar ese sueño. El copero se entera de la situación de Faraón. Ahora sí le recomienda a José. Y le explica que allá en la cárcel estaba un hebreo que le había interpretado a él un sueño y a su amigo panadero también, y que las interpretaciones habían sido perfectas, impecables, que se había cumplido la interpretación al pie de la letra. Entonces Faraón manda a traer a José y Faraón le explica su sueño. Y dijo Faraón a José, cuando llega José ante él: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón hermoso. José seguía firme en su fe con Dios. Le dice José a Faraón: no, Señor, no voy a ser yo quien te va a explicar el sueño, va a ser Dios. Nunca perdió la confianza en Él, a pesar de todo lo que vivió. Muchos cristianos, en el lugar de José, estarían resentidos con Dios. Y guiado por Dios, José le interpreta a Faraón su sueño. Le dice José a Faraón que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Que era necesario, muy importante, proveerse de alimentos. Le aconsejaba que buscara una persona que se encargara de eso. Y le dice Faraón a sus siervos:
¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El carcelero reconoció que Dios estaba en José. Potifar reconoció que Dios estaba en José. Faraón reconoce que Dios estaba en José. Esto es importante, que la gente así, al vernos a nosotros, nos vea como personas, que nos identifique como personas en quienes Dios está. Dios usó la habilidad de José. Dios le había dado a José esa habilidad. Y yo, viendo lo que pasó, fue porque interpretó sueños, una habilidad que Dios le dio, que finalmente llega a este punto. Ahora está justo frente al poderoso Faraón, interpretándole un sueño y hallando gracia delante de él, gracias a la labor que hizo de interpretarle un sueño. Yo pensaba, bueno, esta habilidad se la dio Dios. Y si usted y yo usamos las habilidades que Dios nos ha dado, y si las usamos también. Yo me imaginaba orando por alguien. Cuando alguien le cuente a usted un problema, después de que escuche el problema, dígale: déjame orar por ti. Tal vez a muchos no les interese eso, pero a algunos sí le interesará. Y uno por quien usted ore, por ejemplo, será impactado. Y Dios podrá hacer algo en la vida de esa persona, para bien de él y para bien de usted. Use sus habilidades que Dios le ha dado. Entonces dije que José interpretó el sueño: 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Le recomienda que había que almacenar alimentos en esos 7 años de abundancia, que escogiera a una persona capaz de hacerlo. Y Faraón contesta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y sucede algo tremendo. Le dice Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así que José pasa del calabozo a ser gobernador de Egipto. El segundo hombre más poderoso sobre toda la tierra en ese tiempo. Dios siempre estuvo al pendiente. Y Dios siempre estuvo observando. Y cuando llegó el momento en que había que obrar, Dios lo hizo. Le llamamos a esto su providencia. Son cosas que solo vemos los efectos, y Dios está detrás de todo eso. Y José empieza a trabajar para Faraón y a almacenar alimento. Era José de 17 años cuando llegó a Egipto, y en este momento en que ahora es el gobernador de Egipto tiene 30 años. 17 y 30, habían transcurrido ya 13 años de que José había dejado su casa. 13 años. Algunos años en la casa de Potifar y otros años en la prisión. Y llegó el hambre a Egipto. Pero gracias a José, Egipto estaba bien preparado. Y no solamente Egipto, sino naciones de alrededor venían también a pedir alimento. Qué importante fue lo que José hizo. Qué importante fue esa interpretación que le hizo a Faraón y la gracia que Dios le dio delante de Faraón. Qué importante haber usado la habilidad que Dios le había dado. Y en tierra de Canaán, en aquel lugar donde vivía su familia, también llegó el hambre. Y vienen los hermanos de José a Egipto a pedir ayuda. Y quien estaba a cargo de eso era ni más ni menos que José, su propio hermano. Empiezan algunos tratos con ellos que voy a obviar. Finalmente José se identifica con ellos y los perdona
Esto fue también extraordinario. Él pudo haberlos ejecutado con el poder que tenía, pero nunca llenó su corazón de odio. Nunca. Mantuvo su corazón limpio de resentimientos. No hubo odios, no hubo venganzas. Bien. Ahora viene la razón de todo. Dice Génesis 45:5. Cuando José ya se identifica con sus hermanos y los perdona, dice José: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió. Tal vez en un inicio no había entendido. Tal vez cuando estaba en la casa de Potifar, cuando estaba en la prisión, tal vez no entendía. ¿Para qué? Pero ahora que sucedió lo de Faraón y que él es gobernador de Egipto, ahora entiende todo. Les dice: no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios sabía todo lo que iba a suceder, así como ahora Dios sabe todo lo que va a suceder, y Él va dirigiendo nuestras vidas de la manera correcta, aunque nosotros no entendamos. Pero lo que no debemos olvidar nunca es que Él soberanamente tiene el control y que maneja las cosas de manera perfecta. Y en Génesis 45, 7 y 9 sigue hablando José y diciendo: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Dios permitió que José sufriera para poder mantener con vida a su familia, de donde vendría el Salvador. Más adelante, al final del libro de Génesis, cuando José está a punto de morir, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios aflige para lograr sus propósitos. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Y le dijo, acababa de decir antes, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. Yo espero que usted y yo estemos aprendiendo, porque lo que veo que pasa generalmente en la vida de un cristiano cuando está en aflicción es quejarse, amargarse, alejarse de Dios. No entiende que Dios es perfecto y que maneja todas las cosas de acuerdo a su voluntad. José le dio gloria a Dios. José le dio gloria a Dios. El faraón, además de dejarle de gobernador de Egipto, le da a su hija. O sea que José ahora tiene familia y tiene 2 hijos. Y dice la palabra: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Por eso llamó a Manasés como le llamó.
Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Santo Dios. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo investigué esta palabra fructificar que viene aquí en Génesis 41, y un sentido que tiene el verbo fructificar aquí es producir, producir. Entonces, estaba diciendo José: Dios me trajo a ser afligido acá para que yo pudiera producir lo que Dios quería que produjera. En la sabiduría de Dios, el cristiano debe madurar y tener la personalidad necesaria para que Dios cumpla sus propósitos. Le repito, esto es muy importante. En la sabiduría de Dios, el cristiano debe madurar y tener la personalidad necesaria para hacer lo que Dios se ha propuesto hacer en esa persona, para cumplir su propósito. Pero la madurez y la personalidad necesaria se desarrollan solamente mediante la aflicción. Yo no busco la aflicción, Dios es quien la escoge. Entonces, si un día usted está en una situación de sufrimiento, recuerde, Dios lo permitió o Dios lo planeó. Está trabajando en usted, en su corazón. Quiere que usted tenga la personalidad que Él necesita para cumplir sus propósitos en su vida. Así que nada de quejas, ni siquiera de tristezas, ni de amarguras. Eso va a pasar. Se sufrirá un tiempo, pero eso va a pasar. Y cuando salga usted de esa experiencia, usted estará aún más fuerte y habrá conocido más a Dios. Y cada vez irá entendiendo las cosas que suceden en su vida. Yo no busco sufrir, pero Dios es quien prepara los sufrimientos y sabe por dónde nos llega más. Qué importante ha sido para mí entender esto. Y me tomó años entenderlo. Me tomó mucho tiempo entenderlo. Pero gracias a Dios ya lo aprendí. Le voy a dar otros ejemplos. El de José es uno. José sufrió todo lo que sufrió porque Dios tenía un propósito con su vida. Y tenía que ver con el reino de Dios. Siempre todo tiene que ver con el reino de Dios. Absolutamente todo. Hay que aprender. Hay que aprender. Le doy un ejemplo. Moisés. Moisés mató a un soldado egipcio. Huyó al desierto por temor a ser matado por Faraón. Y al llegar al desierto encuentra a unas mujeres siendo molestadas por unos hombres y las defiende. O sea, en Egipto mató a un soldado egipcio. Huye por miedo a ser asesinado por Faraón. Y al llegar al desierto encuentra unas mujeres en un pozo de agua siendo molestadas por un grupo de hombres, y él las defiende. O sea, Moisés era bravucón. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo dejó 40 años en el desierto. Allá conoció a Séfora y fueron 40 años para convertirlo de bravucón en el hombre más manso que había sobre la tierra. Después, cuando estaba preparado Moisés, Dios le hace el llamamiento de ir con Faraón. Pero ¿qué hizo Dios antes con Moisés? Le bajó su ímpetu.
en el desierto 40 años. Después de ese tiempo, Moisés tenía la personalidad que Dios quería para usar su vida. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Lo envía por el desierto 40 años también. Y qué tremendo es ver en las Escrituras, en Deuteronomio 8, 3 y 4, estas palabras de Dios que dicen así: y te afligió y te hizo tener hambre. Dios te afligió y Dios te hizo tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios llevó a Israel por el camino más difícil, por el más difícil, por el desierto. Ellos podían haber llegado de Egipto a tierra de Canaán en 3 días. Dios los hizo andar en el desierto 40 años. Y dice, ¿para qué? Para que entendieras que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Jehová vivirá el hombre. Quería enseñarles a confiar en Él. Otro ejemplo, David. David pasó años en el desierto huyendo de Saúl. Era un muchacho cuando fue ungido como rey, pero no estaba preparado. Y Dios permite que Saúl lo persiga, y David tiene que huir. Y David vive años y años en el desierto, vivió en cuevas, escondiéndose de Saúl. Pero ¿sabe qué pasó? En este tiempo en que David estaba en el desierto, fue en ese tiempo en el que David escribió muchos salmos que están en las Escrituras y que han bendecido a millones de personas. ¿En qué tiempo los escribió? Cuando huía de Saúl. Aquí hay una verdad, que mientras las cosas estén bien en nuestras vidas, nuestra producción para el reino de Dios es escasa. Cuando todo está bien, cuando tenemos casa, familia, esposa, hijos, carro, dinero, somos muy poco productivos para Dios. Somos mucho más productivos para Dios cuando estamos en el fuego. Pedro era impulsivo. Él cortó la oreja de un siervo de un sacerdote cuando detenían a Jesús allá en el huerto de Getsemaní. Siempre que Jesús hacía una pregunta, él era el primero en contestar. Cuando Jesús dijo que iba a ser humillado y que lo iban a abandonar, él dijo: no, Señor, yo nunca te dejaré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Así que era impulsivo, siempre hablaba, siempre decía cosas que él iba a hacer. Y aquí Jesús le dijo: me vas a negar. Y él dijo: no, Señor, yo nunca te abandonaré. Y Dios permitió que, además de lo impulsivo de Pedro, ahora Pedro negara a Jesús 3 veces. Dicen las Escrituras que la tercera vez que negó a Jesús, Pedro lloró amargamente. Y cuando Jesús había resucitado, buscó a Pedro y 3 veces también le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro había entendido su error y se convirtió en un gran siervo de Dios. Ahora estaba preparado. Ya no era el Pedro que sabía todo, el Pedro que incluso cortó una oreja de un siervo con su espada. Era otro Pedro, a quien ahora Dios podía usar hermosamente. Ahora era un hombre manso y humilde. Otro ejemplo, estoy dando ejemplos para reafirmar lo que le expliqué de José
¿Por qué Dios permitió el sufrimiento? Pues yo veo que lo mismo pasó con David, y lo mismo pasó con Moisés, y lo mismo pasó con Pedro, y lo mismo pasó con Pablo, y lo mismo pasa con usted, y lo mismo pasa conmigo. Dios, para lograr sus propósitos, nos deja ser afligidos. El caso de Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos. Asolaba a los cristianos, pero tuvo un encuentro con Jesús. Un día yendo precisamente a Damasco a solicitar cartas para arrestar cristianos, tiene un encuentro con Jesús. Y Pablo cae del caballo y queda ciego. Y ahí mismo Pablo entendió que era Jesús. Sus primeras palabras fueron: Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo permaneció ciego un tiempo. Finalmente Dios envía a Ananías para que recupere la vista y lo bautiza. Y Pablo se convirtió en un hermoso siervo de Dios. Pero pasó por esta experiencia, un encuentro directo con Jesús, pierde la vista y entiende lo equivocado que él estaba. Y le platico algo más sobre Pablo, para que vea cómo nuestra personalidad puede echar a perder las cosas. Además de ese encuentro que tuvo con Jesús, Pablo tuvo una experiencia posteriormente así. Él explica que había un mal en su cuerpo. Entiendo que era una enfermedad, y que él pidió a Dios que lo sanara, que 3 veces pidió a Dios que lo sanara, y las 3 veces Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo explica que él había tenido revelaciones, que había sido llevado al tercer cielo, en donde Dios le había enseñado, descubierto verdades hermosas acerca de la iglesia. Y que ese mal que Pablo tenía en su cuerpo, Dios se lo iba a dejar para que no se envaneciera. La vanagloria destruye la obra de Dios. Y mire, usted podrá entender entonces cosas que estén sucediendo en su vida. Si son actitudes suyas incorrectas que afectan la obra de Dios, Dios le va a dar un trato especial a usted. Dios no le va a mantener así. Dios se lo quitará. Y esto tal vez será doloroso para usted. Veo en las Escrituras y en la historia del cristianismo que miles de cristianos, 100,000, han sufrido persecución por causa del Evangelio. Eso bajo el control de Dios, para que los propósitos de Dios se cumplan. Recuerdo en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos fueron perseguidos, tuvieron que huir, y mientras eran esparcidos iban anunciando el Evangelio por todo el camino, y miles se convertían a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo fue? Huyendo de la persecución. Yo le decía, somos más productivos cuando estamos en sufrimiento, y Dios lo sabe, y por eso nos maneja así. Bien, ¿qué habría pasado si José no hubiese, qué hubiera pasado si José se hubiese dado por vencido? ¿O qué pasaría si usted se da por vencido? No lo haga. Espere. Dios está en el control. Todo el poder del cielo está de su parte. Pero Dios tiene que hacer algo en su corazón antes de poder pasar al siguiente paso. Yo sé que eso pasará, que usted saldrá de la aflicción, y entonces Dios hará algo con su vida. ¿Y cuántas veces lo hará? Todas las veces que Dios quiera hacerlo. Yo he visto, conforme pasa el tiempo en mi vida, que Dios es más dulce, cada vez es más dulce.
más tiempo de conocerlo, Él es más dulce. Pero los tiempos difíciles también son más difíciles. Pero ya entendemos, ya sabemos que Dios está detrás, observando, dirigiendo, llevando a cabo sus planes hermosos y tremendos. No se dé por vencido. Esperen. Debemos esperar. Dice Isaías 40:31 así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. Así que anímese. Si ese es su caso, anímese, porque todo esto lo ha preparado o lo ha permitido Dios. José fue una bendición para Egipto y fue una bendición para su familia. Salvó al mundo de morir de hambre, pero tuvo que ser afligido. Yo creo que ahora debiera tener más sentido para usted este versículo de Romanos. Si ya lo tenía, debiera tenerlo aún más. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, lo que sea, ayuda, dice la palabra, a bien. El sufrimiento ayuda a bien. Usted produce más para Dios cuando está en tiempos difíciles que cuando los tiempos son color de rosa. Yo, haciendo este estudio, recordaba Juan 15:2, Juan capítulo 15. Quiero leerle algo de aquí porque es importante. En Juan capítulo 15 le recuerdo la analogía que hizo Jesús acerca de el labrador, la vid y los pámpanos. Pámpano significa rama de la vid, y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Al que fructifica, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. En términos de agricultura, esto significa que el labrador usa sus tijeras y le quita a la rama que fructifica lo que no sirva de ella para que fructifique más. O sea que, si usted fructifica, Dios quiere que fructifique más, y para ello lo limpiará. Le quitará todo lo que estorbe, para que su plan se lleve a cabo en su vida. Todo armoniza en las Escrituras, todo armoniza. Y Jesús dijo también: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes para que lleven mucho fruto. Dios nos hace un llamado. Yo resumo esto así: yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios por medio de la fe en Jesús. Me convierto en hijo de Dios, me convierto en miembro de la familia de Dios. Dios me da un don, Dios me da un llamado, empiezo una relación de amor con Él, y enseguida viene el propósito para el que fuimos llamados, para el que Dios nos escogió, y lo hará. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo espero que esto le haya servido a usted. Espero que entienda las cosas cuando vengan a usted. Siempre es Dios. Dios permite. Y siempre con propósitos suyos, que tienen que ver con su reino, que tienen que ver con la eternidad. Bien, Dios le bendiga. Reflexione esto, por favor. Aparecerá en la página de Facebook el resumen. Usted léalo, vuelva a leer las cosas para que lo reafirme. En este tiempo hay mucha disponibilidad para hacerlo, y a mí me interesa mucho que usted entienda que le haya servido esta reflexión en su vida.
Entonces vamos a orar y después de orar voy a bendecirle. Usaré una vez más, bueno, esta vez voy a usar el Salmo 121, con el cual yo le bendeciré a usted con la palabra de Dios. Espero que esta palabra se cumpla en su vida. Entonces, Salmo 121. Vamos a orar primeramente. Por favor, una vez más le pido, tómense de la mano y vamos a orar a Dios. Padre, yo te ruego que esto que tú pusiste en mi corazón bendiga a mis hermanos. Que esto bendiga a toda persona que lo escuche. Yo solo deseo, Dios, que tu obra prospere. No espero más, no quiero más, sino que tus propósitos se cumplan en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, jóvenes y adultos. Padre, que no olviden esto, que no lo olviden, que lo atesoren en su corazón y cada vez mis hermanos y yo te conozcamos más, así como Jesús lo señaló. Amado Dios, cuida a mis hermanos de todo peligro. Cuídanos en este tiempo de la plaga que existe. Líbranos del mal. Da a mis hermanos el sustento. A las personas que han dejado de recibir ingresos, te ruego que nada les falte. Que todos estemos al pendiente, en oración, meditando tu palabra y esperando el tiempo en que esto termine. Esto va a pasar. Gracias, Dios, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, por favor, esta bendición es para usted. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Bien, hermano, pase un día hermoso con su familia y nos vemos el siguiente domingo. Y les sigo recordando la oración, el estudio de la palabra, el llamar hermanos y hermanas para saludarlos, animarlos en esta situación en que estamos, porque parece que va a continuar. Y también, hermano, por favor, no se olvide de la ofrenda. La necesitamos, por favor. Si le es posible venir, venga, por favor. Hemos estado señalando en qué tiempos estamos aquí, para que si le es posible, voluntariamente y teniendo los cuidados, las recomendaciones que nos han hecho, usted pueda venir y dejar su ofrenda. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza y tu alegría en mí está. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo clamaré, a ti te buscaré. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré.
se cansarán, porque tú eres mi fuerza y tu alegría en mí está. Y aunque un ejército